Pues buenos días y bienvenidas a este directo de resolución de dudas del Cose conmigo. Sabemos que es un día un poco complicado, es sábado, la hora también somos conscientes de que igual no es la mejor del mundo, así que subimos la grabación, ¿vale? Para que luego, bueno, pues podáis verlas y veáis las respuestas a vuestras consultas y todo. Tampoco nos vamos a enrollar mucho porque es sábado y, y es antes de comer. Así que, ¿qué vamos a ver hoy de la manera más breve posible? Bueno, pues os contamos que ya os podéis apuntar a Enhebrando Contacto y es con lo que vamos a empezar porque queremos contarlo ya, que llevamos esta semana ahí súper Sí, intensa, que si la página de venta, que si comentando entre nosotras y tal, así que no nos aguantamos más, os lo unas contamos. ganas locas. Resolvemos vuestras dudas sobre Cose conmigo, el bolso o sobre la formación en sí. Y las que hayáis hecho el bolso y nos la queráis compartir, si lo tenéis ya terminado o en proceso, estaremos encantadas de verlo. Pero igualmente las que vengáis, las que no vengáis al directo y veáis la grabación, si nos lo queréis mandar por Ujú. mail, nos va a encantar verlos y compartirlos en redes, súper orgullosas de los distintos resultados que hayáis obtenido con las distintas telas, distintos complementos, distintos patrones, etcétera. Y sin más, que os he prometido que vamos a ser breves, recordaros que al final os compartimos la guía del uso, manejo de la máquina de coser doméstica, una guía de iniciación para aquellas de vosotras, bueno, pues que todavía no estéis muy hechas a la máquina o que se la habéis cogido a vuestra madre o hermana hace 2 días para este cose conmigo y todavía no tenéis muy ubicada dónde están las cosas, cómo se usa, cómo se cuida y qué tener en cuenta. Así que eso al final os lo vamos a compartir. Y ahora sí, ya os podéis apuntar a Enhebrando Contacto. Enhebrando Contacto, que como sabéis es un proyecto que nace de la colaboración de Esmeralda y yo misma, que las dos hemos pasado muchísimos años relacionados con el porteo, tanto como madres que hemos porteado a nuestros hijos, Esme tiene 2, yo tengo 3, como profesionales de la asesoría, como de la confección. Cuando nos presentamos en Instagram, yo lo contaba, yo creo que pocas quedan ya en el mundillo que sepan que yo al principio también cosía portabebés, porque, bueno, yo sé coser porque mi madre es, bueno, lo hacía todo, ¿no? Todo lo que se le pusiera por delante era capaz de hacerlo, así que en su momento estuve cosiendo, luego me enfoqué en la asesoría, pero quiero decir que sé, no tanto como Esme, pero suficiente para hacer portabebés. Y Esmeralda también ha sido asesora, en su caso en su caso el proceso fue al revés, al final Sí. decidió enfocarse en la costura. Entonces, ella tiene muchísimo más conocimiento, muchísimo más experiencia en la creación y confección de los portabebés y en mi caso en el uso, en enseñar a usarlos y en asesorar. Así que entre las dos hemos diseñado este curso que está pensado para que seas capaz de tener la idea de qué portabebé quieres construir, diseñar desde el patrón hasta cómo usarlo correctamente, llevarlo a la realidad, así como enseñar a tus clientas a usarlo, ayudarlas a elegir correctamente, mostrar adecuadamente tus productos, hacer instrucciones, etcétera, etcétera. En definitiva, todo lo que creemos necesario para que puedas diseñar y vender portabebés ergonómicos de una manera segura también para tus futuras clientes. No te preocupes si eres de las que le acaba de coger la máquina a su madre, porque hemos pensado en ti, igual que hemos pensado en ti si ya llevas tiempo cosiendo, ¿vale? Hemos pensado en todo ese camino, ¿vale? Desde que enhebramos por primera vez una máquina hasta que sale el portabebés terminado y bien terminado, ¿vale? Entonces, lo hemos, Sí, por favor. lo hemos organizado por módulos, tanto el contenido de porteo como el contenido de portabebés, de confección de portabebés y de marketing y venta. No vamos a entrar mucho ahí porque ahí nos daría para cursos enteros, enormes Sí. de eso solo.
pero sí que os vamos a contar, ¿no? Cuáles son esas bases de marketing, de emprendimiento, unas ideas generales para que podáis empezar y para que sepáis por dónde tirar, más allá del hecho de tengo un buen portabebés. Vale, sabemos que tener un buen producto no es suficiente para que la gente nos lo No. compre. Tenemos que ser capaces de comunicar que tenemos un buen producto y eso queremos contároslo también en este curso. Y ahora voy a dejar a Esmeralda que os cuenta cómo va a ser este guión, ¿no? Este índice de contenidos que os vais a encontrar en Enebrando. Vale, en principio partimos de un módulo cero, ¿vale? Donde vamos a dejar unos fundamentos, tanto de porteo y portabebés, que es la parte de Elena, es el gran peso de Elena, y vamos a también trabajar lo que es los fundamentos que necesitas de costura, ¿vale? Se va a trabajar, como dice Elena, desde el principio hasta el final, tanto desde cómo es una idea hasta llevarla a cabo y pasar por el proceso de prototipado. En parte el objetivo es que os evitéis los tropezones que nos hayamos pegado los demás. Si acumulamos 14 años de conocimiento de confección y os podemos evitar 5 o 6, pues eso que lleváis adelantados o más. Entonces, claro, entonces, obviamente hay que trabajar no solo lo que es la parte del producto, digamos, visible, lo que es la parte de tengo un portabebé, toma el portabebé. Tienes que saber cómo fotografiarlo, cómo presentarlo, cómo crear el catálogo, cómo hacer un montón de estrategias previas, ¿vale? ¿En dónde avanzo Yo, aquí? ya te he Espérate, avanzado, ahora. perdona. Vale, entonces, no, no pasa nada. De mi parte y de mi responsabilidad queda el que no sean desconocidos todo lo que son conceptos como hilaturas, qué tejidos son base, qué tejidos son complementarios, qué es un cordaje, qué es una cintería, qué es un gramaje, qué consideramos fungibles en costura, qué maquinarias establecer, cuáles valen la pena y cuál no vale la pena. La mayor inversión, lo voy a decir a lo largo del módulo un montón de veces, pero la mayor inversión que se hace cuando empiezas una aventura así es el tiempo. Y vale más que esté enfocada en que sea tiempo positivo. Y eso es lo que pretendemos en principio, porque si va, el perder tiempo probando materiales, ya lo hemos hecho otros delante. El probar qué maquinaria te rinde mejor, ya lo hemos hecho otros delante. El probar cómo montar una costura y que sea más ventajoso o que te dé más agilidad en el trabajo, o cómo seriar el trabajo en taller, lo hemos hecho otros. El gastarte dinero en una máquina para corte que luego en realidad no te sirve porque esté por encima o por debajo de lo que necesitas, ya nos lo hemos comido los demás. Entonces la idea es que vayáis a tiro fijo. Quiero hacer esto y entonces esto es lo más adecuado. Obviamente no creo en un proceso de aprendizaje en el que no cometas tus propios errores. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, que tienes que pisar tus propias piedrecitas, tienes que encontrarte, pero que sean las tuyas, no las que se encuentra todo el mundo cuando empieza ciegas a trabajar en un sector que es muy distinto que el sector textil habitual y que no hay un manual para seguir, porque guías y libros de manualidades y de costura y de coser prendas os puedo sacar una torre así. Pero si buscas en mercado un libro sobre confección de portabebés o maquinaria o cómo marcar o cómo qué presatelas de los 200 que hay son los que te valen a ti para que no te compre los 200 o cómo patronar o cómo usar distintos materiales de patronado o a crear una nomenclatura y un lenguaje propio de patronado, pero también el saber leer el internacional, porque a lo mejor tu campo no es generar patrones para ti, sino vender patrones para otros una vez que los has probado y tienes que usar un lenguaje general. Eh, eso lo puedes aprender y lo puedes aprender de forma directa. Y es la idea, que os llevemos ahí, clac, de forma autónoma, que seáis directamente vosotras solas las que podáis generar. Entonces, vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el proceso, porque la gente está acostumbrada a que le dices, coso portabebés, ya está, mírate en el producto final, el portabebé, y todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de elegir rellenos, elegir tejidos, elegir fornituras, elegir piezas, pensar en la ergonomía de quien llevas, la ergonomía de quien lleva, todo eso es un trabajo que está hecho. Entonces, como bien dice Elena, no nos vamos a centrar solo, obviamente, en quien ya sabe coser. Quien ya sabe coser, pues le vendrá genial aprender un montón de tips y de truquillos que una aquí presente ha ido aprendiendo sobre la marcha para cuando luego tienes que desmontar. Eso es vital.
pero sí que vamos a pensar también en quien lo que ha cosido lo último en su casa es con cinta adhesiva de plancha el bajo de la cortina del salón, Yo me río, ¿vale? pero algún O bajo con una pero con grapadora. grapas. Y sé coser, ¿eh? Pero Ahora, ahora mismo las cortinas de mi salón están cogidas con grapas textiles, o sea, porque no, ¿sabes? Eso nos pasa a todos, pero hay que saber manejarlo. Entonces, no solo al diseño y a pensar una pieza y darle vuelta de forma tridimensional en la cabeza y saber plasmarla a papel, ese papel pasarlo a un patrón, ese patrón a un textil, ese textil a un premontaje y a un montaje final y a ver cómo funciona esa pieza toda ensamblada. El trabajo no acaba ahí, no es lo he acabado, toma. Tienes que hacer una revisión de calidades, tienes que saber los puntos críticos de ese portabebés, tienes que saber indicar el mantenimiento de ese portabebé, tienes que saber repararlo si luego vuelve a taller. Es uno de los motivos por los que normalmente un buen artesano arregla sus piezas. Las del resto no, porque sabes cómo están por dentro. Y por dentro tiene que estar tan bonito como por fuera, pero sobre todo tan seguro como por fuera. Entonces, ese es el trabajo que queremos hacer, enseñándoos absolutamente todos los puntitos, no el puntito final de mira, toma una pieza, mira qué chula, ala, úsala. No, es para llegar ahí hay todo un proceso de inversión, de materiales, de tiempo, de energía y de cabeza. Pues ahí es donde os vamos a dar el empujoncito o el empujonazo. yo creo que empujonazo. Entonces, este Sí, módulo cero, ¿vale? Es por el que vamos a empezar. Y nuestra idea en principio era que durara aproximadamente un mes, ¿vale? Lo que pasa que Esme y yo tenemos en dos problemas y es que una vez que entramos nunca vemos la salida. sí. Afortunadamente, en esta ocasión, la una tiene a la otra para que nos frene, ¿no? Y entonces va a ser un poco más fácil mantener los plazos que si estuviéramos solas, que como digo, yo hay veces que termino un curso y digo, bueno, debo de haber contado como 20 veces más de lo que en principio iba a contar. Pero como es una primera edición beta, tened en cuenta que estos plazos que en principio hemos pensado y que os hemos estado comentando por los mails y tal, pues que son susceptibles de alargarse un poquito si vemos que realmente es necesario pues darnos más tiempo para dar el contenido que queramos. Pero en principio este va a durar un mes, ¿vale? Luego vamos a abordar el módulo 1 en el que nos vamos a enfocar en la bandolera y vamos a aprender a usarla, a modelarla, vamos a aprender a confeccionarla, por supuesto, los Sí. distintos hombros que se pueden plegar, los tejidos que pueden funcionar más allá del típico tejido de fular, vamos a hablar bueno, de todo lo necesario para hacer una buena bandolera. En una, mejor dicho, muchas buenas bandoleras. En las Sí. versiones de la formación Alegro y Presto, además os vamos a dar plantillas para que montéis vuestras propias instrucciones y vais a tener sesiones de resolución de dudas en Alegro y Presto y individuales, mentorías individuales en el programa Presto. Además, en Alegro y Presto también vamos a abordar complementos. En el caso del módulo de la bandolera, pues complementos más relacionados con la bandolera, protectores de anilla, una bolsa de transporte, la riñonera simple, ¿vale? Y os propondremos para finalizar hacer una bandolera que en el programa Presto, que es el que lleva las mentorías individuales, si queréis os corregiremos online. Las comentaremos, Esme la parte de la confección, yo la parte del modelaje, las instrucciones, el uso, etcétera. Y así, con el mismo esquema, vamos a abordar la bandolera, que pensamos que nos va a llevar 3 semanas, el pouch, que pensamos que nos va a llevar 2 semanas, y ahí haremos un parón para las navidades después del pouch, el Meitai, que pensamos que nos va a durar 4 semanas, un mes, y la mochila que pensamos que nos va a durar 5 o 6 semanas, porque es el portabebé que lleva más parte de confección, no tanto de uso, pero la confección de una mochila sí Sí, que como es es el más más complejo. estructurado, es la que se lleva más tiempo. Por eso también es la última que vamos a abordar, porque vamos a construir sobre lo que ya habéis aprendido, por ejemplo, del Meitai, muchas cosas que vais a ver en el Meitai Sí. son extrapolables a la mochila, tanto del uso como de la confección, ¿vale? Y esta es la estructura que queremos usar para construir
este curso. Os he comentado que hay 3 programas. Andante es un programa self-study, cada una a su ritmo, vais a tener acceso a los contenidos grabados y por supuesto es el que lleva una inversión más económica, que son, si la abonáis en un solo pago, 300 euros. Alegro, que lleva todo lo que lleva Andante, más las plantillas que os hemos dicho para vuestras instrucciones y los tutoriales patrones para los complementos y las sesiones grupales de resolución de dudas. Y en Presto, además de, y cuesta 600 euros si lo abonáis en un solo pago. Y Presto, bueno, pues tiene todo lo de Alegro y además un acompañamiento más personalizado, ¿vale? Ahí podemos hacer mentorías 1 a 1, tanto del contenido de confección como del contenido de porteo, en el que vamos a revisar de manera individual y personalizada vuestros proyectos, ¿vale? Este cuesta en un solo pago 1.200 euros. Todos ellos se pueden financiar, Andante se puede financiar en 3 meses, Alegro en 6 y Presto en 12. Pero si alguien necesita una financiación diferente, pues estamos abiertas a ver opciones, ¿vale? De financiación si os hace falta. Como hemos dicho, vais a aprender a modelar, a hacer las fotos para que vuestros portabebés se vean bien, tanto en maniquí como en uso. Luego ya decidiréis cuál os gusta más o va mejor con vuestro proyecto. Vais a aprender a crear instrucciones, vais a aprender en los programas Alegro y Presto a hacer complementos y os vamos a dar recursos para que facilitéis a vuestras clientas sobre porteo seguro, los distintos tipos de portabebé, etcétera. Recursos generales que podáis imprimir y pegar en el taller o hacer un folleto para meter con los portabebés, más allá de vuestros propios documentos, ¿no? Pues si mandáis vuestras instrucciones y la hoja de cuidados del portabebé, que podáis mandar también información sobre porteo seguro, posición correcta del bebé, etcétera. Y si entráis en esta página, monitosyrrisas.com/enhebrando-contacto, pues tenéis toda la página de venta y si le dais al botón de únete ahora, bajáis hasta la zona del carro en sí, ¿no? Todos los datos que aparecen son obligatorios, os va a pedir el nombre, un mail, tened cuidado, usad el mail correcto, ¿vale? Porque ahí es donde el sistema os va a seguir mandando cosas. Oye, que si te has equivocado no pasa nada, nos escribes y vamos a cambiar el mail y vas a recibir, pero vas a tener que esperar y a lo mejor algún mail no lo podemos reenviar porque lo envía el sistema automáticamente, ¿vale? Entonces, nada, que tengáis un poco de cuidado con el mail. Un número de identificación fiscal que el sistema os va a pedir de manera obligatoria y que necesito, y eso lo necesito yo que me cargo de la contabilidad, que sea correcto, ¿vale? Porque ventas internacionales por ley tienen que ser facturas y en las ventas nacionales, pues con 300 euros no, pero los programas Alegro y Presto también necesitan por ley factura, así que todo el mundo factura y chimpum, ¿vale? Por supuesto que aceptéis las condiciones y que elijáis el programa. ¿Veis? Aquí tenéis los 3 programas y su financiación, ¿vale? Andante con pago único, Andante financiado en 3 meses, Alegro pago único, Alegro en 6 meses, Presto pago único, Presto en 12 meses, ¿vale? Le dais a M1 y os lleva a poner los datos de pago, completáis el pago y el sistema os da la bienvenida y os envía esos mails automáticos que os he dicho de este es el acceso a tu campus, bueno, estos son lo que tienes que tener en cuenta para que el sistema te envíe todos los mails y no te pierdas nada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya hemos soltado nuestra atención, así que es momento, voy a quitar la presentación para que si tenéis dudas sobre el curso conmigo o sobre la formación, nos las dejéis en el chat, si os parece. Y mientras vais escribiendo, pues yo voy a leer algunas que nos habéis dejado por mail, ¿vale? Las que no podéis venir a la grabación. Y empiezo por Ana, que es la primera que me preguntó. De hecho, me preguntó antes del cose conmigo. Perdona, Ana, que no te contesté por mail. Te voy a contestar aquí. Ana me preguntaba por qué el curso no aborda fulares, ¿vale? Y el curso no aborda fulares porque
para confeccionar fulares hay que tejer, ¿vale? Tienes que tener acceso a telas específicas para portear. Y esto es porque en una bandolera hay unas anillas que son las que sostienen la posición del bebé y el ajuste. En un pouch hay una forma. En un Meitai, en una mochila, hay tirantes, hay cinturón y tal. O sea, hay cosas que sostienen la forma y el ajuste. En un fular, ya sea elástico o no, es la propia tela la que tiene que ser capaz de, con el tensado y con los nudos finales, sostener la posición del bebé y el ajuste correcto para el porteo seguro. Y eso solo lo conseguimos si la tela ha sido tejida para esa finalidad, ¿vale? Es verdad que hay algunas telas, pues por ejemplo un tafetán, si hayamos hecho pues una buena elección de gramaje, de calidad de hilo, de grosor de hilo, de apertura de la trama, etcétera, etcétera. Algún tafetán comercial random, ¿vale? Puede servir y alguna tela en tiendas de confección podríamos encontrar, pero en general no, Sí, ¿vale? En general es muy no es difícil lo habitual. hacer, claro, es muy difícil que puedas hacer un buen fular si no tienes acceso a un proceso propio de tejido, ¿vale? Eso, por ejemplo, en España es Mm, súper complicado, pero en países sí. de Hispanoamérica es más accesible. O sea, a mí me consta que en México, por ejemplo, no es tan difícil que alguien tenga un telar y te pueda tejer la tela, ¿vale? Ya sea industrial, ya sea artesanal o semi-industrial. Hay lugares en los que es más accesible, pero como no es algo que ni Esmeralda ni yo hayamos abordado, porque como digo, en España es prácticamente imposible ir a un sitio a que te tejan 20 metros de Uf, tela, ¿no? Tienes que pedir metros y metros y metros, ¿no? O sea, que es, para nosotras en Europa es algo bastante complicado, no es algo que más viable, ¿no? manejemos. Y además es que el curso es de confección. Y como digo, esto, los fulares, es de tejer, que es el paso previo a la confección, ¿no? Entonces, eh, como abordar qué tela sí en cada localidad es prácticamente imposible, porque deberíamos de poder ver las telas, ¿no? Para poderos decir, Sí. esta tela que hay en tu ciudad, que estás en Argentina, Y tocarla. sí, claro, tocarla y incluso probarla, eso no lo vamos a poder hacer, pues entonces los fulares los vamos a dejar fuera de este curso porque no está dentro de la confección, ¿vale? El fular, elástico o no, depende más de el tejido en sí que de los dobladillos que le hagas o que digas tal tipo de tela. Es que tal tipo de tela, alguna valdrá y otra no valdrá, ¿vale? Porque va a depender de todo lo demás que he dicho, ¿no? Gramaje, grosor del hilo, apertura de la trama y tal. Entonces no podemos decir, si la tela se llama fulanita, vale, porque, insisto, habrá fulanitas que valgan, pero la inmensa mayoría de fulanitas no valdrán, ¿vale? Entonces, no abordamos el fular por todo esto que os he contado, ¿vale? Arancha, si, bueno, no, veo que no estás escribiendo. Lo dicho, si tienes alguna duda, libremente en el chat, ¿vale? Mientras sigo leyendo los que nos habéis mandado, Bea nos pregunta, bueno, Bea nos dice que no ha cogido una aguja en su vida, que sí puede, ¿no? Plantearse el curso y esta te la dejo a ti, Esme. Vale, todas hemos empezado por coger por primera vez una aguja o un alfiler, así que sí, rotundamente sí, porque además la idea es enseñaros desde lo más cero posible, o sea, incluso el recorrido de cada una de las máquinas, enhebra distinto, qué aguja sirve, qué aguja no sirve, cómo enhebro, cómo corto, cómo remato, vamos a tocarlo todo. Entonces, mi idea es que el acercamiento a la máquina sea sin miedo, con lo cual... Básicamente porque es necesaria, ¿vale? O sea, un portabebé a mano no se puede coser. Un portabebé hay que coserlo con una máquina porque necesitas una tenacidad, una solidez y una tensión en las hilaturas y las telas y un asentamiento de ambas que no consigues a mano. No vas a conseguir a mano. A mano se hacen joyas, pero en este caso no tengas miedo. Si no has cogido una aguja nunca, porque conmigo vas a coger una, no, vas a coger 100 y vas a saber para qué es cada aguja, para qué es cada tijera, para qué es cada herramienta, para qué es cada hilo, para
Yo al hilo de lo que comentaba antes Elena, nos tenemos que poner cortapisas una a la otra, porque yo podría estarme ahora mismo 2 horas hablando solo de alfileres. ¡Solo de alfileres! ¿Es necesario? Pues no, no es necesario. Igual que cuando eres asesora de no necesitas que una familia se aprenda absolutamente todos los nudos, sino los nudos que les viene bien a ellos. Pues tú tendrás que aprender de costura lo que te viene bien a lo que tú tienes propuesto para hacer. Entonces, no hay problema. Si no has cogido una aguja, es el momento, la vas a coger. No te preocupes que la vas a coger y la vas a entender. Yo voy a añadir otra cosa y es que Sí. Esme y yo venimos de madres que cosen Sí. profesionalmente, ¿no? Entonces, sabemos un montón de cosas, ¿vale? Y no sé, Esme creo que también. Esas cosas las hemos aprendido además de manera no muy respetuosa por nuestros propios procesos, ¿vale? Vamos a Sí, dejarlo ciertamente. ahí. Entonces, no solo es que sabemos muchas cosas, es que tenemos claro de qué manera nos enseñan. Exacto, Así exacto. que vais a aprender a, Es el contenido y cómo os lo vamos a hacer llegar. eso es, vais a aprender a coger la aguja sin tener miedo a coger la aguja. Yo cuando te he leído, Bea, estaba pensando en mi madre diciéndome, "Ah, la aguja no se coge así". Y yo, ¿qué más dará? Si la aguja, yo era pequeña, ¿eh? Entra y sale, ¿qué más da si la cojo así? Y mi madre, la coja en la aguja como una espada. O sea, yo tengo como mis traumitas con la costura. Sí, Bueno, sí, pues sí. no solo Entre las dos, entre las dos me parece que sumamos unos cuantos traumas. Ese alfiler no se pone así. ¿Cuántas formas hay de poder poner un alfiler, por pues Dios? ay. Pues hay. ¿Vale? Entonces, que no solo o sea, eso, que sabemos y que sabemos cómo contároslo, ¿no? Que tengáis en cuenta que ya no solo por nuestros traumas con nuestras madres, sino porque además llevamos mucho tiempo enseñando, ¿vale? O sea, que enseñando a portear, enseñando a coser, Esmeralda en su proyecto de Siriñadas también tenía una parte de enseñar a otras personas a hacer pues complementos y pequeñas o grandes labores. Así que ningún problema, ¿vale? Y también apuntar que para las que sepáis más, que tampoco os vais a tener que tragar el contenido de cómo coger una aguja, ¿vale? Los módulos Va, están claro. bien ordenados y paso a paso para que la que tenga claro, oye, yo sé cómo enhebrar, cómo ajustar las tensiones de mi máquina, sé cómo elegir la combinación de aguja, tela e hilo correcto para este labor, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos esos módulos les echas un vistazo porque en mi opinión nunca sobra, ¿no? Escuchar a otra persona hablando de algo que sabes porque siempre sacas algo más, pero no vas a tener que consumir ese contenido con la misma intensidad que la persona que no ha cogido una aguja, ¿no? Tú tendrás que irte pues a los contenidos que sean más específicos de porteo o que sean más específicos de la confección de portabebés, ¿vale? Porque a lo mejor sí sabes tensar la máquina para, me lo invento, hacer una falda, pero no tiene, tensar los hilos, perdón, ajustar las tensiones, pero no tienes tan claro qué pasa si lo que estás cosiendo son los tirantes de una mochila con sus acolchados o el cinturón, ¿no? Al panel. ¿No? Pues oye, igual elegir el prensatelas, la aguja, la tensión, el hilo que tiene que coser todo eso, que resulta un sándwich un poco gordo, igual eso no lo sabes porque no lo has hecho nunca. Entonces, pues te vas a ese tipo de contenidos, ¿vale? Es decir, lo hemos, tenemos claro, ¿no? Que la que empieza desde cero y la que ya lleva cierto recorrido no necesita lo mismo y lo hemos montado, por eso el guión está como pensando en el paso uno, ¿no? Pues coger la aguja, enhebrar la máquina, cómo son las agujas, qué tipos de alfileres hay que te pueden hacer falta, ¿no? Y el paso 10 pues obviamente estaremos en otro lugar, ¿vale? Otra para ti, pero ya la has contestado, Esme, la leo porque Podri- no cree, que no piensa sí, Cristina, sí, porque es se de podría. Cristina, que pregunta, Seguro que algo se puede contar. si es obligatoria una máquina de coser, que no tiene. Pues es que yo diría que sí, que no, me explico.
es obvio que para una confeccionar un portabebé necesitas, no puedes hacerlo a mano, lo he dicho antes, o sea, necesitas una tensión del hilo concreta, una presión de las piezas concretas, una tenacidad concreta. A mano nunca vas a poder darle la presión que necesitas. Si hablamos de hilos, ya lo veréis en la unidad con donde manejamos hilaturas, hilo, una bobina de hilo. Hay muchos tipos de hilo y necesitan una presión y una velocidad de trabajo concreta y te vas a tener que tirar de máquina. Pero si a día de hoy no tienes aún una máquina de coser, no te excluye de poder ir aprendiendo lo que es el contenido a nivel teórico y siguiendo los vídeos y viendo cómo va, porque luego cuando te sientes delante de una máquina de coser, primero vas a tener más claro qué máquina es la que necesitas. ¿Vale? Vas a tener más claro cómo escogerla, qué quiero y qué no quiero en una máquina, qué necesito y qué no necesito en una máquina. Y probablemente te lleve a escoger de forma más marcada. Eso no quiere decir que si tenemos una de andar por casa de estas que se venden en supermercado no nos vaya a servir para tirar. Yo empecé con una máquina de supermercado en el taller cuando empecé con Siriñadas. Era una máquina del Carrefour, de un supermercado, ¿sabes? Y no necesitas tener una semi-industrial perfecta y no, pero sí te sirve para ir cogiendo acercamiento a lo que es una máquina que a veces da mucho miedo y que termina en un cajón. Entonces, ¿la necesitas para arrancar con el curso? No. ¿Terminarás comprándote una? Sí, por supuesto. Y es una de las mejores inversiones y mayores inversiones, aparte del tiempo. Con lo cual también vamos a guiar en qué necesitas mirar a la hora de comprar una máquina de coser. Perfecto. Así en general. Vale, Charo nos pregunta si vamos a dar un certificado, diploma o similar. Y esta la voy a contestar yo. Yo quiero, a ver, la que necesite por el motivo random que sea un documento en el que digamos fulanita ha participado en la formación tal, por supuesto, lo preparamos y se lo damos en un triqui. Diploma certificado tal no tenemos diseñado ni pensado dar porque no tenemos manera de saber si tus portabebés son portabebés ergonómicos, seguro y tal, dentro del diseño que tiene ahora mismo Nebrando Contacto, ¿no? O sea, para que nosotras certificáramos que eres una persona capacitada para asesorar en porteo, tendría que hacerte una serie de evaluación, como hago con la formación de asesora, y de tus portabebés tendríamos que probar tus portabebés, ¿no? Nos tendrías que mandar uno para usarlo, para verlo en uso y para desmontarlo y verlo por dentro. ¿Vale? Entonces, Iba a ir ahí, digo, y para ver los procesos. claro, entonces, eso cambiaría muchísimo el enfoque y no estamos en ese lugar, ¿vale? Entonces, la respuesta corta es que no. La respuesta larga es que si necesitáis un documento acreditativo, pues oye, a lo mejor queréis que la marca tal os haga descuento en los fulares para hacer bandoleras, ¿vale? Y la marca tal dice que no hace descuentos así a cualquiera que quiere que sean profesionales del porteo, ¿no? Existe que pide, hay marcas de fulares o de portabebés en general que piden que para aprovechar sus descuentos de profesionales demuestres, ¿no? Que de alguna manera que eres profesional y claro, si estás empezando y no tienes una página web, no tienes un perfil o lo que sea que pueda demostrar que eres profesional, pues es imposible demostrarlo, así que nosotras os preparamos un documento acreditativo sin ningún problema, ¿vale? La que lo necesite, oye, yo lo que quiero es un diploma, un certificado de asesora de porteo, pues entonces se tiene que formar como asesora de porteo, ¿vale? Y ahí no hay más. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no vais a tener un diploma de asesora de porteo por hacer este curso, aunque os vamos a enseñar a asesorar. Porque os vamos a enseñar a asesorar usos básicos y en estos portabebés. O sea, no vais a aprender a usar un fular, no vais a aprender a hacer un elástico porque, o sea, hacerlos, a usarlos, a enseñar a usarlos, porque no los estamos haciendo en el curso, ¿vale? Y esta de Lidia es para ti. Mira, Lidia como Ana está en Argentina y lo que nos dice es que uno de sus principales problemas es localizar material, ¿vale? Eso Oh. es algo que también he comentado con Ana, que también está en Argentina, y es que Ana, por ejemplo, me decía que le estaba costando mucho encontrar lo diré, la cintería que hace pareja con los broches. ¿Vale? O sea, que Oh, si claro. encontraba
un broche de tal medida, la cintería de tal medida no la encontraba y si encontraba la cintería de otra medida, el broche de otra medida no lo encontraba y claro, son dos cosas que o son de la misma medida o no funcionan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa para estas personas? Porque el caso de Argentina está muy claro, pero no es, o sea, si alguien de Venezuela se lo está planteando, pues tienen un problema similar, ¿vale? ¿Qué pasa con estas personas que están en entornos, ESME, en los que cuando tú digas el broche no sé qué de tal material y tal medida, ya saben que el broche no sé qué de tal material y tal medida no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Es algo que contamos con ello, porque es que es habitual. De hecho, cuando yo empecé hace 14 años no había ni la mitad de las piezas que hay en fabricación a día de hoy. O sea, cierres de seguridad con botón y tercer seguro y doble deslizado, no había hace 14 años. Todo evoluciona, pero al mismo tiempo que todo evoluciona, siempre podemos volver al origen, a lo más sencillito y a cosas que sí tenemos a mano. Entonces, si os fijáis en el cose conmigo, ya hemos ido haciendo un poquito ese recorrido de si no tienes un broche se puede sustituir por esto, por esto, por esto o por esto otro. Si no tienes una forma de enganchar de esta, puedes probar con una cinta, con un nudo. Siempre hay una forma. Voy a usar el concepto de una serie que igual demuestra la edad que tenemos, o por lo menos que tengo. Siempre hay una solución MacGyver para cualquier cosa que nos pueda salir. Entonces, es cuestión de aprender a hacer ese mecanismo mental de esto lo puedo sustituir por esto y dejarlo registrado, saber cómo vas a sustituir eso. Entonces, está abordado, está pensado, somos conscientes de que la suerte, entre comillas, que tenemos desde aquí de poder comprar desde cualquier parte del mundo cualquier tipo de materiales, no las tenéis todas. Entonces, hay que intentar suplementarlo y está en mente, claro que sí. Es que para todos los tipos de portabebé, además. Perfecto. Em, lo de MacGyver igual están pensando en la reedición de la serie M y no, nosotros Ah, hablamos de, bien. No, yo me iba a la antigua. de la Yo soy buena, de de los la buena. 70, del que hacía una bombita abre puertas con un chicle, un clip y un botón de mantequillas. Una Ese. pelusa que llevaba en el zapato. Sí, sí. Perfecto, pues hasta aquí vuestras dudas, porque Arancha, que está aquí, no tiene ninguna duda. Así que no nos queda más que agradeceros la participación, recordaros que tenemos muchas ganas de ver vuestros bolsos. Si no los hacéis ahora, mira, Arancha comenta que en este momento no tiene mucho tiempo. Bueno, pues en el momento que lo hagáis, igualmente nos va a hacer mucha ilusión. Que ya os podéis apuntar Sí, a Enhebrando Contacto. Y una cosa que no he dicho antes, ya os he dicho que estábamos así como muy impacientes y se me ha ido la pinza, es que esto es una edición beta, como habíamos dicho. Eso supone lo de los tiempos. Supone también que el precio probablemente en el futuro no sea como el que hay en este momento, porque si como suponemos, el resultado final va a ser más grande de lo que inicialmente hemos pensado, pues el coste también será mayor, pero sobre todo porque queremos agradecer a las personas que confiáis en nosotras en esta primera edición, ¿vale? Entonces, esta primera edición tiene los precios más ajustados. Además, tenéis una promoción, que ya os he dicho que se me ha ido la pinza con los nervios, pero no pasa nada porque os lo cuento ahora, y es que si compras ahora el programa más económico, andante, te llevas de regalo los cursos Portear a un recién nacido y Portear a un toddler, ¿vale? Que son dos cursos enfocados en la primera etapa, que tiene sus características, y en la última etapa, que tiene las suyas propias, ¿vale? Si vais a por el programa Alegro, que es el intermedio, os lleváis esos dos cursos y además el curso de asesora de porteo en formato self-study, ¿vale? No da diploma, enganchando con lo que decía antes, pero sí tenéis acceso a todos los contenidos del curso de asesora de porteo de Monitos y Risas. Y la que vayáis al programa Presto, que es el superior, tenéis portear a un recién nacido, portear a un toddler, asesora de porteo en formato self-study y un año de pertenencia al Ateneo de Monitos y Risas, que es una comunidad de profesionales del porteo, ¿vale? Y ahora sí, ya lo he dicho todo, os hemos contado todo, la grabación se queda ahora montándose y luego os la envío y para las que habéis estado aquí y habéis estado
hasta el final os voy a poner ahora en el chat el link para descargar la guía. Es una guía general sobre el uso de la máquina, ¿vale? No es para portabebés específicamente, sino que, oye, la que vaya a coser password o la falda que decía Sí. antes, le vale igual porque, insisto, es una guía general, ¿vale? Lo estoy dejando en el chat, descargarla, ¿vale? Porque va a estar disponible estas 24 horas. Luego la voy a mover de ahí porque la voy a poner en el curso, ¿vale? Entonces la voy a sacar de ahí, así que descargarla, lo dicho, a lo largo del día de hoy, que mañana ya no va, bueno, descargarla ahora, no, no apuréis, ¿vale? Porque es un regalo solo para las que habéis estado hasta el final de la sesión. Y nada más por mi parte, Esme, ¿algo que quieras tú añadir? Yo es que me pican las manos, estoy loca por empezar. Mm, Pues ¿Qué te digo? ala, si le pican a ellas también las manos, pues que sepáis que el lunes 14, es decir, pasado mañana, se empiezan ya a liberar contenidos de porteo en el campus de Enebrando. No os lo perdáis. Muchísimas gracias, lo dicho, por estar aquí. Que estéis muy bien y nos seguimos viendo por las redes. Hasta la siguiente. Muchas gracias por todo, Elena. Y Esmeralda, ha sido muy agradable, pero ahora Muchísimas mismo no es gracias. mi momento. Así que yo, Cuando lo sea, ya sabes dónde para, estamos. por Claro, eso, muchas gracias. Muy un bien. abrazo. Hasta la siguiente. Adiós.